Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, los invitamos a cantar algunas canciones con nosotros. Vamos adelante. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es el amor de aquel que ya conoce a Jesús.
Bueno, Pablo, primero te quiero agradecer un montón que hayas aceptado este desafío y de charlar un rato. Siempre tengo el privilegio de charlar con vos seguido y este tema ha salido en muchas de nuestras conversaciones acerca de este tema tan interesante sobre la fe y el trabajo. Pero antes de eso, para que te conozcan un poco, tu nombre y ¿estás casado, no estás casado? ¿Tenés hijos, hijas? Sí, mi nombre es Pablo Valdomar Jones, tengo 34 años, tengo que empezar a pensarlo a veces saco cuentas, y estoy casado con Ana Julia y tengo dos hijas, Catalina de Ujú, casi 4 y ujú. Martina de 1 año y medio. Dos nenas, igual Muy que bien. vos. Igual que yo, igual que Sí, yo. Así que estás hiperactivo, ¿eh? sí, Sí, a full, como papá. Obviamente, muchas de las personas conocen algo de la familia de tu señora, de tu esposa, pero che, es una alegría poder compartir este ratito. Em, ¿Trabajás también? ¿Cómo es ese asunto del sí, trabajo? Hablando de trabajo. sí. Mi vida, bueno, mi vida laboral cuando empieza, en realidad desde que cuando estaba en la secundaria, Ujú, para pagarme algunos viajes en bici, que tanto me gusta, y eso hacía mucho cicloturismo, empecé a vender miel a domicilio. Empecé a mirá vender vos. miel a domicilio en verano. No vendí nada, Ujú, obviamente, porque en verano miel no se consume. Así que desde cuando tenía 15 y 16 hacía envío de miel a domicilio. Después a los 20 empecé una empresa de desarrollo de software con un ujú, amigo, y ujú. después creé dos, tres empresas más, y ahora estoy sí, trabajando en Celerative, que es una plataforma que conecta talento en tecnología con Ujú. compañías en varias partes del mundo. Qué bueno, qué bueno. Y obviamente, bueno, también lo que más nos une es que los dos amamos al Señor profundamente, lo sé, y bueno, también vas a la iglesia de la Unión, pero allá Sí, en La Plata, De CCU, La ¿no? Plata, el CSU de La Plata. Y bueno, que es ahí donde nos conocimos Claro, y donde Mike y Esther fueron pastores unos cuantos años también. así es. Así que, eh, ahora, con el tema del trabajo, y hablemos de eso, que ese es el tema central, ¿no? Yo vengo diciéndoles a los amigos acá de la Unión, de la Iglesia, sobre la importancia de esto de, ¿viste esta idea de la misión más integral? Es decir, Ujú, no solamente vivir la misión en otro país necesariamente, sino vivir una vida que siempre estoy viviendo la misión. ujú. Y bueno, pensando en el trabajo y sabiendo que vos, yo sé que vos has escrito algo sobre esto, que te reinteresa ese tema de vivir la fe en el trabajo, la misión en el trabajo. ¿Qué podés decir sobre eso? ¿Qué has investigado un poco vos y qué nos podés decir al respecto sobre la fe y el trabajo? Bien, sí, es una temática que hace mucho tiempo me vine picando. Mm, Nace como como consecuencia de una frustración personal. ujú, ujú, Crecí en una iglesia cristiana. Mis padres, mis abuelos y hasta algunos de mis bisabuelos son cristianos, y eso doy gracias a Dios por ese privilegio. ujú. Pero crecí en una iglesia iglesia no local, sino una iglesia, digo, la global, ¿no? Sí, sí, En sí. la que continuamente recibía conceptos vinculados a misión o misionero, y lo Ujú, vinculaba al misionero transcultural que conocemos ahora, que va a claro. China, a Guinea-Bissau, a otros países o al interior del Mm, país a hacer ayuda humanitaria, lo que sea, ¿no? Y la claro. realidad es que me frustró mucho porque Ujú, una cosa que he charlado con vos bastante es que uno invierte cerca de 100.000 horas de nuestra vida en el trabajo. Si uno saca la cuenta entre los 18 a los 70 años, que es un poco la vida económicamente activa de una persona, a razón ujú, de 8 horas diarias, algunos más, ujú. algunos menos, uno Claro. invierte 100.000 horas. En realidad te da la cuenta 110.000, ciento Increíble, quince ¿eh? mil, ¿no? Es una banda, ¿no? Mm, mm, Y la iglesia en general, en términos generales, está muy enfocada a ver el tema ministerial o al ujú, servicio en la iglesia, y en realidad lo que nosotros hacemos es gastar tiempo, invertir tiempo mayoritariamente en el ujú, trabajo. ujú, Y en ese sentido empecé a escribir y a indagar, charlar con gente, hacer algunos eventos también con algunas iniciativas que tenemos con otra ujú, gente, ujú. para vincular la fe y el trabajo, y para dar herramientas, y también
para que entendamos que el trabajo forma parte central de la misión de cada uno de nosotros. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vos sos muy, muy bueno siempre en hacer esos cálculos y eso, uno no se siente, yo no lo hago, ¿no? Yo no me pongo a pensar, a ver cuántas horas, vos lo haces y suena asombroso cuando lo decís, ¿no? De repente es como decir, che, es muchas horas trabajando. Sí, y son más horas trabajando que tal vez horas que destinamos a la familia. Tal cual. No es ni malo ni bueno, es lo que es. ¿Sí? Digo, trabajamos Exacto. 8 horas por día, 9 o Claro. 10, y técnicamente son más horas de las que pasamos con la familia. Así que sí, es un número enorme. Enorme, enorme. Ahora, viste que, bueno, yo sé que vos estás haciendo algo que me gustaría que lo comentes, algo con un grupo que a veces se juntan. ¿Cómo es que se llama? Contanos un poco de eso que creo que está claro, bueno. es Comunidad PEC, de profesionales y empresarios cristianos, para el que quiera, comunidadpec.com. Es un grupo de profesionales y empresarios que nos fuimos juntando de varias iglesias, denominaciones, con un mismo sentir de poder brindar ayuda de forma transversal a toda la iglesia, no a ni denominación ni nada, sino a toda la iglesia cristiana, evangélica, hispanoparlante, si querés, para levantar una generación de emprendedores y profesionales y empresarios que conciba al trabajo y sus profesiones y los dones que Dios también nos dio a todos nosotros como parte central del trabajo, para vivir nuestra vida laboral con excelencia y en ese vivir con excelencia el trabajo también, mostrándolo a Dios mientras trabajamos. Bien, eso me reinteresa desde este punto de vista, lo que recién dijiste al final es puntualmente, que es, o sea que el trabajo, uno puede mostrar a Dios en su trabajo, uno puede vincular la fe y el trabajo y hasta que sea como el ministerio de la vida de uno, porque, y esto quiere decirte, viste que muchas personas llegan al viernes y dicen, gracias a Dios es viernes, pero vos un día me sorprendiste diciendo que a vos te gustan los lunes. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, ¿Por qué? creo que te dije algo, gracias a Dios es lunes o algo por el estilo. Gracias a Dios es lunes, Sí. decís vos. Vos decís lo que la mayoría no dice. Bueno, pero eso, ¿por qué? Sí, bueno, eso forma parte también de la parte de las frustraciones, ¿no? En ese proceso me encontré con un montón de personas, hermanos y hermanas, que vivían con mucha desilusión y desgano el trabajo. Por varias razones, ¿no? Pero casi trabajando para el fin de semana. Y seguramente hay un montón de personas que están escuchando que estudian y que trabajan, digo, ahí junto el trabajo y el estudio, ¿no? Pero que trabajan y estudian para que llegue el fin de semana. Casi como trabajar para descansar, ¿no? Digo, que el descanso es lo bueno y el trabajo es lo malo. Y en realidad es que si entendemos el trabajo como parte central, nos despertamos, digo, si entendemos primero que somos embajadores celestiales en la tierra y que tenemos una misión particular. Y no importa acá si sos un empresario que tenés 2.000 empleados, o si tenés un comercio, o si sos un emprendedor, o si trabajás en el Estado, o si estudiás economía o informática en Mar del Plata. No importa, digo, esta idea de levantarse cada mañana, y más si es lunes, con esta idea con esta actitud de gracias a Dios empiezo, porque recién ahora empiezo lo que tengo que hacer, ¿no? Digo, esta misión, y cuando uno se autopercibe, y no solo se autopercibe, sino entiende que es embajador, uno se levanta con ganas, hace el trabajo con excelencia, trata de mostrar a Dios, trata de poner en práctica también la fe. Y yendo a la pregunta, a la pregunta que tenías vinculado, digo, ¿cómo la fe ayuda al trabajo y el trabajo a la fe? Creo que ambas se retroalimentan. Hay un autor que seguro muchos conocen y han leído, que es Tim Keller, que habla muchísimo del trabajo en varios libros. Tiene una iglesia en Nueva York que es espectacular. Y él dice que la fe cristiana, nos da 4 aspectos, ¿no? Nos da, uno, una identidad nueva, por la cual si no tenemos esa identidad, la sociedad nos pasaría por arriba, ¿sí? La fe también nos da un concepto de dignidad, sin el cual hasta nos podríamos aburrir del trabajo. La fe nos da un compás moral. Él dice que somos la última reserva moral de la sociedad.
Así que ahí, digo, y ahí tiene que ver la sal en el mundo, digo, como reserva moral, somos los responsables en el sector público de denunciar lo que pasa, en el sector privado de hacer las cosas como corresponden, etc. Y la fe cristiana también nos da una forma, una cosmovisión diferente, ¿sí? Muy bueno. Como no solamente para ver el trabajo de una forma en la que deberíamos verlo, sino también para no ver el trabajo como el fin en sí mismo y que se convierta en un amo y que termine pervirtiendo todo. Entonces la fe nos ayuda a eso en trabajo. Ahora, el trabajo, ¿cómo ayuda la fe? Bueno, el trabajo es el campo, como decíamos recién, de las 100.000 horas, es el campo principal, no hay otro tan grande como el trabajo en términos de horas, que nos brinde un espacio para poner en práctica todo lo que aprendemos desde la escuelita dominical. ¿Sí? Todos los frutos del Espíritu, todas las partes del fruto del Espíritu en el trabajo son puestos a prueba. Entonces, ahí el campo de aplicación, el trabajo como campo de aplicación es fenomenal, fenomenal para aprender, porque es muy fácil amarte, yo te amo y te aprecio a vos, y es muy fácil. Ahora, amar y apreciar a un empleado o a un empleador o a un colega que no tendría razones para lo cual ser amado, está ahí un campo de aplicación. Un campo de aplicación también para mostrar, como dice en Tesalonicenses Pablo, los tesalonicenses tenían bastante problema con el tema del trabajo, del trabajo, con las donaciones y que a algunos no les gustaba trabajar. Pero le dice, Pablo dice, trabajen duro y bien para ganarse, en 1 Tesalonicenses 4:11, para ganarse el respeto de los demás, de los no creyentes. Entonces, es esa la tarea que tenemos que hacer. Trabajar con excelencia para ganar el respeto del que no cree. Porque estoy seguro que muchos conocen, y muchos también lo han visto en sus vidas, que es el trabajo el que despierta una llama en alguien que no cree en Dios. Dice, che, vos tenés algo, totalmente. No sé qué es, ¿sí? Totalmente. Pero me interesa muchísimo. Totalmente, totalmente. Me encanta lo que estás diciendo y lo de Tim Keller también es brillante. Y además pienso, cuántas personas, lo que yo también recibí de chico, en toda mi vida, fue, bueno, mira, vas, trabajás, eso no es espiritual. Lo espiritual es cuando venís a la iglesia. El ministerio no es allá, el ministerio es acá. Pero bueno, ¿cuántas opciones tenías? Suponete, o cantabas, pero por ahí no cantabas, por ahí no tenías el don de cantar. O podías, no sé, ayudar con algo, pero ahí quedaba con, no sé, un par de cosas que puedas hacer en la iglesia. Eso era espiritual, eso era el ministerio, pero lo demás no. Esto lo que está haciendo, lo que vos estás diciendo acá, y lo que creo que Dios nos está invitando a hacer, es, no, toda tu vida es espiritual, todo lo que haces es espiritual. Y es más, cuando estás en el trabajo, es el gran campo misionero, digamos, de alguna manera, ¿no? Y también esto de, si es compartir el mejor mensaje del mundo con alguien, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que la iglesia organice un gran evento, Navidad, Semana Santa, o vaya a saber qué cosa, un recital? ¿O nos damos cuenta que es todos los días voy allá y con mi manera de vivir, trabajar, hablar y hacer las cosas, eso es todo un mensaje, ¿no? Sí. En ese sentido me parece, es revolucionario, si querés, perdemos, como decís vos, perdemos de vista que somos seres espirituales, que estamos en la tierra, y a veces pensamos que somos personas que realizamos actividades espirituales, ¿no? Y esto de, también otra frustración que tuve, digo, he asistido incluso a congresos cristianos en donde algunas personas planteaban, digo, bueno, yo hago mi servicio los fines de semana, pero bueno, el resto de la semana trabajo. No, digo, vos haces el trabajo espiritual en la iglesia y también en el trabajo. Digo, somos una sola persona trabajando, una sola persona como padre, una sola persona como pastores, como todos, somos una sola persona. Con diferentes roles, puede ser. Pero y en ese sentido, bueno, Spurgeon decía que el cristiano es o misionero o impostor. Entonces, cada uno de nosotros somos misioneros o impostores. Y eso como que cambia la perspectiva de esta idea de casi
de castas dentro de la iglesia, ¿no? Digo, está el misionero y después está el cristiano de a pie, ¿no? Sí. No. ¿Sos misionero o no sos misionero? O sea, si no sos misionero, Sí. no sos cristiano. Y en eso cada uno tiene una misión y un propósito particular. Muy bueno, excelente, excelente. Con respecto a Dios, como viste que dice que la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Siempre en un sentido me costó entender eso. En algunos aspectos no, pero en otros sí. ¿Vos cómo lo ves a eso en este tema? ¿En qué sentido hay un vínculo, hay un link, hay una creación maravillosa, dice Salmos? ¿En qué sentido fuimos parecidos a Dios en ese sentido, ¿no? Creados a su imagen y semejanza, mejor dicho. Sí. Si nosotros creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos que entender primero los atributos de Dios, ¿no? Un atributo que, por ejemplo, que me parece fantástico y por ahí que cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los atributos más llamativos, que más te llaman la atención de Dios, bueno, sale santo, omnipresente, omnisciente. Y la realidad es que el primer atributo, uno de los primeros atributos que uno ve y lee en la Biblia es que Dios creó. O sea, la creatividad es un atributo esencial en el ser de Dios, ¿no? Y nosotros, como hijos que heredamos de Dios un montón de atributos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, también tenemos creatividad en nosotros. No es que también hay algunos creativos, no, la creatividad está dentro de nosotros, y esa creatividad para generar empleo, para generar impacto, para poder ayudar a la gente, para poder ser mejores empleados, mejores empleadores. Ese es uno de los atributos. Otro de los atributos es el de trabajar fuerte y en busca de la excelencia. Dios, nosotros leemos que Dios trabajó durante un tiempo, después descansó otro tiempo. Aunque él creo que no necesitaría descansar, pero también creo que nos puso esto como para decir, bueno, no se vuelvan locos con el trabajo. Pero después trabajó 6 días con un nivel de excelencia fenomenal. ¿Sí? Tal cual. Y él hizo las cosas con excelencia que nosotros lo vemos visualmente. Digo, visualmente nos vemos a nosotros que somos una criatura excepcional. Los árboles que tengo enfrente, todo lo creó con una armonía espectacular. Entonces, ese atributo, el de trabajar, siempre y cuando no se transforme en un vicio, ¿sí? Que muchas veces muchos le pegamos de refilón a veces al vicio de trabajar, termina siendo un atributo que nosotros lo tenemos y nosotros podemos disfrutar. Otra de las cosas, otras frustraciones es esto que veía con muchas personas que se frustran por no poder encontrar un trabajo que les dé placer. Y Dios se gozó en su trabajo, se gozó en su creación, y nosotros tenemos la posibilidad de gozarnos y de disfrutar el trabajo, y como consecuencia, como hizo Dios también, Dios dio a conocerse a sí mismo por su creación, nosotros nos podemos dar a conocer a Dios por el trabajo que hacemos y por cómo lo hacemos. No importa qué haces, digo, porque la realidad no importa qué haces, digo, tu tarea, no importa, pero sí importa cómo, digo, con el nivel de excelencia que lo haces, podés estar recibiendo papeles o hacer un trabajo totalmente administrativo, en una dependencia pública, o hacer lo que sea, pero buscándolo con excelencia, y también para quién lo haces. Digo, podés estar haciéndolo con excelencia para gloriarte vos mismo, pero digo, la gloria tiene que ir para arriba. Exactamente. Y no importa de vuelta qué haces. Por eso digo, me parece fantástico pensar en los atributos de Dios y cómo bajan a nosotros. Eso es maravilloso, porque ¿sabes qué? Le da toda una dimensión diferente al trabajo, a la vida, al lunes. Sí. Mirá, ¿cómo te vas a levantar el lunes y decir, vamos todavía, voy a usar esta parte creativa que tengo de parte de Dios, ¿no? Para implementarlo en el mundo? Y a la misma vez, como vos bien decís, y vos, que nos gusta viajar y conocés tanto la Argentina, uno cuando ve la belleza, nada más que de nuestro país, uno dice, gloria a Dios, Dios es un genio, ¿no? Dios es un genio. Y eso habla del Creador. Nosotros tenemos esa oportunidad todos los días en el trabajo. Si uno lo pensara, voy al trabajo y va a haber aspectos de mí que pueden hacer que los demás, de alguna manera, vean reflejado a Dios, aunque por ahí no entienden que es Dios, pero ¿quién te dice que nos lleva a una conversación al respecto? Totalmente, ¿no? Totalmente. El trabajo es un gran campo también
para construir puentes y conversaciones con personas sobre muchos temas vinculados al trabajo y la forma y por qué lo hacemos. ¿Por qué reaccionamos de tal forma? No somos perfectos y tenemos errores, pero la forma en la que reaccionamos a los problemas y cómo afrontamos, por ejemplo, problemáticas con respecto a ver si pierdo o no pierdo el trabajo, si pierdo o no pierdo el proyecto, si pierdo o no pierdo algo, eso muestra para una persona que no tiene un fundamento sobre la roca que hay algo distinto y hay algo más que el trabajo en sí. Exacto. Eso me lleva a una pregunta que por ahí hemos charlado un par de veces, pero me parece re interesante, que es ¿cómo nos moldea Dios, pero en el trabajo? Porque como vos recién dijiste, tenemos congresos encima y eventos y tantas actividades que hemos hecho en la iglesia. La pandemia en un sentido nos vino a decir que, muchachos, repiensen la cosa, pero Dios nos puede moldear, puede hacer algo en nosotros, pero en el trabajo, ¿qué te parece? Sí, totalmente. Dios moldea, primero que nos hace más cercano a la personalidad de Jesús. Digo, si nosotros estamos predispuestos, ¿no? Ponemos en práctica un montón, o sea, nuestro carácter se ve moldeado por la forma en la que afrontamos, por la forma en la que emprendemos, por la forma en la que también nos gustan más los lunes y los viernes, o los viernes. Dios moldea nuestro ser en el trabajo. De vuelta, el trabajo es espectacular si uno lo pone a ver como casi un plan de entrenamiento para hacernos más como Jesús. Claro. No hay cosa más ideal junto, no sé, al matrimonio que el trabajo para moldearnos, para aprender, para parar, para meditar y para accionar algo y cambiar también, ¿no? Porque no es que Tal cual. Lo sabemos todos, sino que vamos en un proceso de maduración continua. El trabajo principalmente nos moldea para poder ser más parecido a Jesús. O sea que es un gran lugar donde Dios nos discipula, ¿no? El discipulado sucede ahí también, ¿no? Sí, en el trabajo. Hay una, en esto que comentabas, que estoy en un draft de libro o algo así, ¿no? Hay un capítulo que le digo que es el oasis para el discipulado. Y es un oasis, porque lo vemos también en la Biblia, en Hechos 18, con Priscila y Aquila, que Pablo se cruza con ellos para empezar una obra, pero bueno, Pablo estaba haciendo tiendas y los ayuda a hacer tiendas porque Pablo hacía tiendas, y Cierto. estoy seguro que en ese proceso de hacer tiendas, o sea, una actividad que aparentemente parece terrenal, es hacer tiendas, hacer casas, estoy seguro que Pablo discipuló a Priscila y Aquila, los discipuló. Mientras los ayudaba a ver cómo se hacía, cómo se trabajaba, seguramente Priscila y Aquila entendieron algunas cosas, y los vemos en unos versículos abajo, que pusieron en práctica aquello que seguro aprendieron con Pablo. Es un terreno fenomenal. Y en el trabajo de vuelta, en el trabajo, en la iglesia, en tu trabajo de 8 a 5, de 9 a 5, de lo que sea, es ese terreno para discipular a alguien o para empezar a construir un puente. Con tal que sea uno solo, ya valió la pena. Sí, me encanta esa idea porque durante años y años, en mucho de nuestra vida cristiana, el discipulado era un curso. O sea, vos pensás lo que estamos diciendo, un curso, sin desmerecer que el curso sea bueno, pero quiero decir, ese era el discipulado. Vamos a hacer un discipulado. Claro. Pero resulta que cuando mirás a Jesús, el discipulado que hace Jesús, por ejemplo, con los discípulos, es 3 años viviendo con ellos, conviviendo con ellos, todos los días. Y yo pensaba siempre decía, ¿cómo vamos a lograr esto? Si yo no vivo con... Pero el trabajo, por ejemplo, es un gran lugar y mucho de nuestra vida está allá. Sí, así que mirá qué lugar para disciplinar. Un ejemplo que me pareció a mí que me rompió el coco fue visitar a un amigo en Guinea-Bissau, que seguramente los conocés, la familia Robles allá, y me impactó mucho, y lo llevé también a cómo Jesús discipulaba, ¿no? Jesús nos decía, bueno, 8 AM, proceso de discipulado, módulo 1.4,
Claro, amor al prójimo. No, decía, dale, vení, acompañame, vamos en el camino y vamos claro, viendo. Y claro. me gustó mucho la idea de cómo allá, por ejemplo, una persona, digo, que conocemos, cómo trabaja, cómo llegó a un país, Ujú, principalmente musulmán, da trabajo a ujú, musulmanes. ¿Sí? ujú. Primer punto, digo, es muy difícil hablarle a musulmanes si no les das la posibilidad de Tal trabajar. cual. Sí. Primero, te ganás el respeto dándole trabajo, ¿sí? Y Ujú, además, ¿cómo los discipulás? No, a un claro. musulmán o a cualquier persona no le Sí, decís sí, en el sí, sí. trabajo, ven el trabajo, a las 10 Sí, el sí. módulo 4.8 del proceso de discipulado. No, vení y fijate en el camino. Es un Tal proceso más cual. de por ósmosis que Eso. por enseñar algo desde la teoría. Y en ese, Totalmente. me parece que ahí, en el campo de acción del trabajo, un Ujú, trabajo que puede ser cualquier cosa, ujú. que está la posibilidad de transmitir vivencias, experiencias, opiniones y dejar Sí. pasar también a Dios en ese proceso. Sí, 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 totalmente, me encanta. En el camino, En el camino. mientras vamos en el camino, ese concepto me encanta, me encanta. Sí. Y me parece muy importante poder recuperar eso, recuperar eso. Em, hay dos grupos de edades que a mí me encantaría que de alguna manera podamos, a lo largo de los años, y vos, como decías recién, tenés dos hijas pequeñas, las mías son un poco más grandes, pero justo en esas dos edades quiero hablar. ¿Qué podemos, te parece, cómo podemos ayudar como adultos, como padres, y en la iglesia también, con, por un lado, este concepto con los niños, con la escuela dominical y con respecto a los adolescentes también? Así que Ujú. son dos Sí, aspectos, pero creo sí. que has pensado algo, me parece. Sí, primero, en mi caso particular, con Catalina y Martina, a Ujú, mí no realmente no me importa qué van a hacer. ¿Sí? La ujú, realidad, digo, no me ujú, importa si van a ser jugadoras de fútbol, ujú, científicas, ujú, maestras, ujú, o si van a ser doctoras, o lo que sea. No, la verdad, no. O trato de que no me importe, ¿sí? Eso, o trato que no me importe, al Claro, menos. sí, Si no, como lo que dijimos recién, cómo lo hagan, que hagan lo que hagan, pero cómo lo hacen y para quién, que redirijan toda esa energía para alguien, totalmente. para Dios, y cómo lo Sí. hagan, digo, con excelencia, no como diciendo, hoy tengo que trabajar, espero que sea viernes. Digo, que Sí, vayan, sí, me sí, sí, encantaría que sí. sean amantes del lunes y no del viernes. Ujú. Ahora, dicho esto, creo que eso es una cosa por ahí que para que la iglesia, primero que la iglesia debería dar más herramental práctico, ¿no? Para Ujú. niños y adolescentes. Y en términos de cosas prácticas, porque hay una pregunta que por ahí surge mucho, es cómo sé o cómo encuentro Mm. el llamado para lo cual fui formado o formada, ¿no? Oh, sí, 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 ¿Sí? sí, Y sí. esa es la típica pregunta y casi como Típica. que el que pregunta está esperando, vos fuiste llamado para tal cosa, ¿no? Digo, Sí, bueno, está sí. esperado que alguien diga el qué Sí, inmediatamente. Y la realidad es sí. que el llamado, Ujú, ni más ni menos que la intersección de tres puntos. ujú, Eh, las oportunidades, las habilidades y los gustos. Es decir, el ujú. llamado debería ser la intersección de esos tres. Es decir, Mm, ¿qué son los mm. gustos? Los gustos son qué te gusta. Por Sí. ejemplo, digo, a mí me Mm, puede gustar el fútbol, pero puedo no tener ujú, oportunidades en el fútbol y puedo ser ujú. un queso en el fútbol. Así que me encanta el Claro, fútbol, claro. me quedaré con el partido de los miércoles con los chicos, fútbol 5 sintiéndome que soy alguien bueno, pero no lo soy. Me gusta mucho. Claro, Ahora, claro. los gustos no, solo no es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué se necesita? Ujú, Se necesita saber cuáles son las habilidades ujú, sí, las habilidades que ujú. cada una de los que está escuchando o de los adolescentes tiene. Hay algunos, Claro. por ejemplo, a mí me hubiese por encantado ser músico. Me hubiese encantado que me guste la música, pero no Mm, sé tocar nada. ¿Sí? Digo, claro. cero habilidad en música. Entonces, Mm, si te gusta la música, te gusta y tenés habilidades en música, bueno, después tenés que ver las oportunidades que se pueden presentar en tu contexto. exactamente. Entonces, la intersección Exactamente. de los tres se va a dar, o sea, esa intersección da el Ujú, llamado. Muchos, ujú. que es un tema también recurrente y que estamos inundados y que no nos hace bien, está esa idea de, bueno, seguí tu pasión, ¿no? Porque es el mensaje medio Oh, naif que les cabe bien a todos y dice, seguí tu pasión, yo sigo mi pasión. La realidad es sí, que sí, sí.
para un niño o un adolescente, seguir la pasión primero, es difícil identificar la pasión. ¿Sí? Por supuesto. Y entender primero la pasión para después dedicarse a eso es muy complejo. Difícil. Sí, es más fácil. Es más fácil empezar algo o hacerlo bien y que luego se te determine una pasión que empezar al revés, de empezar por la pasión y a partir de la pasión yo después voy a hacerlo bien. Porque también hay un montón de casos que digo, me apasionó el fútbol, me dediqué al fútbol y no disfruto el fútbol, ya no... Le perdí la gracia, ¿no? Entonces, un poco revertir esa idea de la pasión, y entonces es mucho más fácil apasionarse con algo que uno hace muy bien que buscar primero la pasión para luego hacerlo bien. Está muy bueno eso, me parece excelente. Y algo que me pasó una vez con una persona joven, y ha pasado varias veces y me ha dado mucha alegría, y creo que es viceversa, ¿no? Que es algunas cosas que hacemos en la iglesia, cuando, por ejemplo, un joven vivió varias actividades que hemos hecho en la iglesia, después cuando fue a trabajar, se dio cuenta que pudo implementar lo que aprendió en la iglesia, organizando eventos y demás, en su trabajo. Pero también hubo una viceversa, que lo que aprendió en el trabajo lo pudo venir y aplicar cuando digo en la iglesia me refiero en ciertas actividades o cosas que hemos hecho en la iglesia. ¿Pensás que eso es una realidad? Es decir, quizás... no nos damos cuenta del potencial que tenemos los cristianos. Mirá que hemos organizado eventos, no sé, por ejemplo, mirá esto, trato con gente, trato con personas, ¿no? Ir al choque, no lo podés echar porque somos hermanos, no es que no. Claro. ¿Te parece que la iglesia tiene mucho todavía que aportar ahí Ni hablar, en términos de, que está tan de moda en términos de diversidad, de la diversidad de todo tipo, ¿no? Creo que la iglesia es de las organizaciones más diversas. ¿Diversas en qué sentido? Diversas políticamente, porque la iglesia al menos debería, en cuanto a la grieta, atravesarla, no importa si sos de acá o sea de allá, digo, la atravesás. En cuanto a niveles socioeconómicos, está... El rico, también está el pobre, está el de clase media, es diversa. Sí. En términos de edades también. Es muy difícil encontrar, a mí particularmente, por ejemplo, me pasó a los 20 fundé la primera empresa y no me daba cuenta, pero ya sabía organizar o tratar con gente. ¿Por qué? Porque había estado sirviendo en La Plata, en el Ministerio de Jóvenes, y sin darme cuenta organizaba eventos con gente más grande, con gente más chica, con alguien para quien reportar, digo, en ese momento, si bien Mike no era el típico, no era un jefe, pero digo, uno reportaba al pastor, también tenía que trabajar en equipo con personas que eran muy distintas. Entonces la iglesia también, digo, la iglesia como cuerpo de Cristo en el mundo, te da un campo para poner en práctica, para aprender muchísimo, porque hace muy difícil también cosas. A ver, si vos te llevas con alguien, si te llevas mal con alguien en tu trabajo, bueno, pedís que te traten o te manden a otra área. Vos estás en la iglesia, estás en la iglesia, te lo va a tener ahí. Estás ahí, lo vas a tener que estás en el cuerpo, así que... Estás en el cuerpo y te vas a tener que volver. Y eso, sin querer o queriendo, mejor dicho, te va mejorando como persona. Y en ese sentido también la iglesia es una excelente escuela para aprender. No para aprender e irse, sino seguir. O sea, seguir involucrado con la iglesia, no solo para aprender, sino también para devolver después todo lo que aprendiste para que la próxima generación pueda crecer como creciste vos en tu adolescencia. Sí. Hay un concepto que hoy día está mucho más digamos, no sé si la palabra es de moda, pero es muy, muy conocido hoy día, que se habla mucho de más horizontalidad, servir y demás. Pero nosotros sabemos muy bien que eso digamos, Jesús viene con eso desde hace mucho, ¿no? Y ahí también yo creo que el cristiano, como cristianos y nuestra fe, tiene mucho que aportar en el campo del trabajo, digamos. Estemos donde estemos, como bien decís. Pero al fin y al cabo no se trata de servir al otro, servir a los demás y hacerlo con excelencia. Bueno, y Jesús nos marcó ese camino. Totalmente. Hay muchísima teoría organizacional en administración de empresas y administración de organizaciones que no hacen ni más ni menos que traducir
lo que nosotros leemos en la Biblia, no solamente de Jesús, sino en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en todos, traducir en lenguaje, es como la Biblia habla hoy, pero más contextualizado de las organizaciones. Claro. Sí. Teoría organizacional de la Biblia, es decir, por ejemplo, cuando Jesús dice estamos para servir, el líder es el que sirve, está dando vuelta a la pirámide tradicional organizacional y dice el que primero sirve es el líder y te cambia el foco de todo. Hay que hacer, o sea, es muy fácil amar al que te ama, pero amar al enemigo, decís, upa, ¿cómo lo traducís en la organización? Hay muchísima teoría. La otra milla, ¿no? La otra milla. Caminar a la milla. La otra milla, ni hablar. Y eso no significa decir, bueno, tener una actitud esclavizante. No, lejos de eso. Sino es, a mí me piden hacer algo acá, pero hago un poquito más. ¿Sí? No para castigarme ni para mutilarme y decir, mirá, me quedé después de horas. No, es hacer un poquito más, porque ese poquito más que tan poco acostumbrados estamos en la sociedad y menos en Argentina. Digo, en Argentina está muy en nosotros decir, bueno, hago lo justo y necesario y listo, porque puedo hasta herir susceptibilidades de otro. No, voy a hacer un poquitito más, porque puedo servir un poquitito más y un poquitito mejor. ¿Sí? Y eso, indudablemente, y seguramente lo que están escuchando, piensen en ejemplos claros en su vida, eso abre conversaciones con personas diciendo, chip, ¿por qué haces eso? Si no tenía necesidad de hacer eso que hiciste, ¿por qué cambiaste aquello que no tenía que cambiar en el trabajo? Y al principio por ahí te toman como el tonto, decir, bueno, no hagas eso. Pero hacer la milla extra en cada uno de nuestros trabajos conlleva cosas particulares. Y creo que eso es una diferencia para construir después puentes o conversaciones con personas. Totalmente, totalmente. Pablo, hemos invertido unos cuantos minutos y siento que tiraste 1000 disparadores, pero creo que acá podemos ir cerrando. Y a la misma vez yo espero que esta clase de conversación y esta clase de este tipo de pensamiento sobre la fe y el trabajo y cuánto podemos aportar los cristianos en nuestros trabajos, pero también cuánto Dios hace en nosotros a través del trabajo, y a la misma vez ver el trabajo como el ser misioneros donde vayamos. Todo eso lo tenemos que seguir pensando. Yo te animo a que vos sigas proponiendo estos temas. Te agradezco que lo quieras hablar un rato hoy conmigo y compartir con los hermanos y las hermanas. Y no sé si te quedó algo más que quisieras decir para cerrar. No, a ver, recién comentabas esto del trabajo, y no solamente es el trabajo, sino también llevarlo al que está estudiando, por ahí como para que no se sienta, digo, están hablando del trabajo y me queda lejos, no. El trabajo es el estudio, dependiendo de la edad, digo, no importa si estás en la secundaria, primaria o universidad o un terciario, ese es tu trabajo. El trabajo es lo que hacemos durante todo el día para de alguna forma comer en forma directa o comer en forma indirecta a futuro, ¿no? Pero ese es el trabajo. Ese es el campo más importante que tenemos. Sí. Y otra cosa, la pandemia nos enseñó que se cierran las iglesias, se cierran el templo, y todos nos miramos y decís, uy, no podemos hacer nada. No, tenéis el trabajo. Podés seguir trabajando en forma virtual o lo que sea, pero ahí está el campo, no está en el templo, aunque el templo está, como alguna vez Miguel Terry decía, digo, como una estación de servicio para cargar energía, pero cargamos energía y seguimos, digo, el campo está en el lunes a lunes en el trabajo, ¿no? Muy cierto, sabes que siempre pienso, y una vez me contaron esto y me encantó, el fin de semana, cuando vamos a la iglesia, o el domingo, es la celebración de lo que hemos vivido en la semana. No es solamente bueno, estoy fusilado y no, claro. Vengo, sí, me cargo de otra vez, pero ¿por qué? No porque mi vida es un desastre, salgo a la vida y vuelvo el fin de semana y digo, gloria a Dios, Dios está haciendo cosas, es la gran celebración de lo que hemos vivido en la semana, ¿no? Sí. Y eso cambia totalmente. Y agrego una cosa, hagamos lo que hagamos, hasta hacer una torta, barrer un piso o lo que sea, o manejar una empresa,
todo eso, al fin y al cabo, es parte de nuestra adoración a Dios. Sí, un pasito y eso es un grosso, pasito más. ¿no? La forma en la que ordenás tu cuarto, la forma en la que, digo, Claro. es todo. O sea, el trabajo no es, bueno, trabajo, hago el marco tarjeta. El trabajo es la forma en que la ordenás tu cuarto, tu escritorio, tu vida, tu agenda, tu calendario, tu vacación. Es todo. Sí. Uf. No, ¿cuántos deberes Bueno, me ahora estás dando para la seguimos offline. Sí. Pablo, muchísimas gracias. Que Dios te súper bendiga a vos y a tu familia y a la iglesia allá también. Bueno, saludos a Mar del Plata. En La Plata. Saludos a Mar del Plata también. Muchas gracias, John. Chaucito, amigo querido. Nos vemos. Chau. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame